Buenas tardes, estamos con Carlos Alberto Núñez Colín y le vamos a hacer una pequeña entrevista sobre la educación que hay hoy en día en México. Carlos, ¿cómo consideras el nivel de educación que hay en la Universidad de Guanajuato? Bueno, específicamente en la Universidad de Guanajuato creo que el nivel de educación es bueno. Sin embargo, hay cosas que se pueden mejorar. Una de las problemáticas que se tiene es que muchas veces los conocimientos que necesita el estudiante antes de llegar a la clase no están perfectamente desarrollados, y eso obviamente pues retrasa la programación que se tiene. O sea, en base a los docentes, la mayor parte de los docentes cuenta con situaciones de posgrado o por lo menos con una amplia experiencia en el tema. Sin embargo, sí dificulta de que muchas situaciones básicas de la educación, ahora sí que la educación básica y media superior, no vienen perfectamente determinadas, y eso es lo que a veces hace ver como si no estuviera con una buena calidad. Muy bien, Carlos. Y, y usted, como padre de familia, ¿qué propondría para mejorar la educación? Creo que se tienen que flexibilizar un poco las prácticas docentes. ¿Qué quiere decir? Los modelos docentes actuales están totalmente estandarizados para la mayor parte de la población. Sin embargo, no todos aprendemos de la misma manera. Entonces, aunque el docente no puede estarse retrasando por pocos estudiantes que no están entendiendo, sí tendría que buscar formas para que realmente todos se pudieran integrar y todos llevaran un mismo nivel de conocimientos. El problema de hacerlo totalmente estandarizado es que algunos van a entender bien y otros no lo van a hacer. Entonces, el que no lo entiendan no es tanto problema del alumno ni tampoco del profesor, sino de esa interacción que a veces se da. ¿Qué quiere decir? No para todos los alumnos va a ser igual de bueno el profesor. ¿Por qué? Porque el profesor tiene una manera específica de dar su clase y no necesariamente es lo mejor para todos los estudiantes. Cada alumno recibe la forma que nos da para... Exactamente, hay algunos que son más visuales, algunos que son más táctiles, o sea que si no tocan las cosas no pueden pensarlo o no pueden poder relacionar lo que necesitan hacer. Entonces ahí es donde precisamente las prácticas docentes, más que la evaluación de los conocimientos como tal, es lo que realmente creo que falta para poder mejorar realmente la educación. Carlos, ¿usted tiene hijos en escuela? Sí, ahorita tengo un niño en segundo de primaria. Ajá. ¿Y cómo considera el desempeño de los docentes? De manera general te digo, se Ajá. traen técnicas a veces que son un poquito cerradas. Tratan de, ahora sí que sí tratan de personalizar su práctica, pero al final de cuentas siempre hay algunos casos donde el profesor que está dando en ese momento la clase no es el más adecuado por la forma en la que lo hace. Y eso obviamente, o sea, retrasa porque obviamente, o sea, todo lo que se ha hecho es normalmente ver contenidos, pero los contenidos no son tan importantes sino la forma de transmitirlos. La forma de transmitirlos es donde yo veo que hay bastantes problemáticas por una situación de que, ok, o sea, ya los niños de ahora manejan un aparato electrónico, un celular, una tableta, una computadora a una edad mucho más corta, pero al final de cuentas los docentes aprendieron de una forma y los de ahora no puedes explicársela de esa forma porque muchos de ellos se van a aburrir. Sí, Pero lamentablemente el profesor no sabe hacerlo de otra forma porque él así lo aprendió. Entonces esos cambios generacionales son los que creo que afectan un poquito la situación del desempeño, y por eso digo, o sea, no porque el profesor sea malo, sino porque la forma en la que lo hacen a veces no se adapta a todos los estudiantes. Ok. Carlos, ¿y cree que el gobierno sea parte de la problemática que está sufriendo en estos momentos la educación? En parte sí, sobre todo porque vemos que el gobierno se fundamenta mucho en situaciones teóricas. O sea, ok, vamos a darle igualdad a todos los niños, que todos los niños puedan estudiar. Sin embargo, la situación es que niños que están en condiciones un poquito más privilegiadas, donde los padres tienen un poquito de mayor nivel educativo, van a hacer que los hijos
tiendan a pensar o a ver las cosas de una forma, mientras que las clases que tienen un poquito de menos recursos la piensen de una manera diferente. Por lo tanto, los programas educativos deberían estar totalmente basados sobre todo en cómo están aprendiendo los niños y cuáles son realmente los conocimientos básicos que se requieren. O sea, sabemos, por ejemplo, que hoy el inglés es importante, pero una persona que se dedica, por ejemplo, al comercio informal, ¿para qué diablos quiere saber inglés? Sí. ¿Se lo vas a vender a gente extranjera dentro de tu área de trabajo? Si no es así, pues obviamente. Entonces, como el papá no sabe inglés, ¿cómo va a apoyar al hijo que sepa inglés? Y aunque el profesor sepa inglés, obviamente el niño va a tener un pequeño bloqueo, sí, a comparación de papás que incluso les pueden poner películas en inglés y empezar a casi a traducirles de manera simultánea para que el niño tenga otras facilidades. Entonces el gobierno está mal en precisamente no tener estratificado su población y ver que no todos los niños necesitan exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el gobierno trata a todos por igual cuando no todos son iguales. Entonces, justicia no es darle a todos lo mismo, sino darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, aquí en este caso, sí, a todos educación, pero una educación que esté estratificada. Y estratificada de acuerdo a las necesidades de cada persona y de cada entidad. O sea, no es lo mismo Chiapas que Sonora, que Guanajuato. ¿Por qué? Porque también la idiosincrasia, la forma de ver la vida es diferente. Los programas deberían ser manejados más a nivel estatal que a nivel federal. Ok, tener una situación estandarizada, pero al final de cuentas muchas veces se van por los numeritos, ¿no? O sea, ¿cuáles son las escuelas buenas? Las que tienen mejores calificaciones. ¿Y cómo sé que los profesores no le están poniendo buenas calificaciones a los estudiantes para sobresalir, cuando realmente el conocimiento neto que tiene ese estudiante no es así? Y en muchas escuelas, cuando hacían la prueba enlace, pues se enfermaban los niños que tenían problemas o atrasos académicos, y eso pues obviamente sesgaba toda la visualización de esto. Entonces la forma de, ahora sí que de evaluar la educación es qué piensan los de las universidades, de las preparatorianos, de los de media superior, qué piensan los de media superior de los de secundaria, qué piensan los de secundaria de los de primaria. Solamente así vamos a ver una evaluación real. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que me diga un papelito y otra cosa es lo que yo estoy sufriendo como profesor a la hora de estar en un grupo donde veo que los conocimientos no son de cuando entraron a la licenciatura, sino son sus bases de más atrás. Ok, ahorita comentaba Carlos que a veces los papás también influyen mucho. Por ejemplo, cuando el niño quiere aprender inglés y hasta los papás le ponen películas. ¿Cómo cree que influye la familia en este proceso, en esta educación, en este proceso de educación? No, la familia es fundamental, porque es cierto, o sea, la educación formal se da en las escuelas y si no tenemos el título escolar, el título oficial del gobierno, pues obviamente no vale, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que el niño no esté aprendiendo. Entonces, si la familia realmente no apoya la situación del conocimiento, uno, ahora sí que ya estando con su niño de una manera personalizada, puede ver cuáles son las problemáticas que tiene para aprender. Sabemos que tenemos diferentes situaciones en las que no necesariamente es en una sola cosa en la que pueden tener problemáticas. Por ejemplo, hay muchos niños que por tener problemas de lenguaje, ¿por qué? Porque probablemente dentro de su infancia muy temprana tienen una situación donde no aprenden a hablar bien. Entonces, incluso ya llegan a primaria y todavía tienden a confundir algunas letras habladas. Obviamente, cuando van a escribir, tienen esas mismas confusiones. El problema es que los profesores agarran como si todos hablaran ya bien y no tuvieran ese problema. Entonces, si los padres no apoyan con una terapia de lenguaje ese tipo de niños, pues obviamente, o sea, el niño se va a seguir atrasando, y no porque el niño no tenga la capacidad de aprender, la tiene la capacidad de aprender. Pero nosotros en español, exactamente en español, escribimos como suena la palabra. No es como en inglés que las letras y la forma en la que pronuncio es diferente. En español es lo mismo. Entonces, si tengo confusión en español de cómo pronuncio las palabras, pues obviamente yo voy a escribirla como yo la estoy pensando en mi cabeza. Y eso tiene una situación compleja.
Lo mismo, por ejemplo, con situaciones de matemáticas. Hay niños que a lo mejor no entienden una situación teórica de las matemáticas, pero que si tú le explicas de que, ¿sabes qué? Mira, vamos a comprarte un chocolate, aquí está tu dinero, el chocolate cuesta tanto, ¿cuánto te tienen que dar de regreso? Entonces las operaciones básicas las están aprendiendo de una manera empírica, pero a lo mejor es la forma en la que ellos aprenden, no necesariamente con los numeritos. Sí. O hay niños que para hacer las sumas y las restas están con los deditos. O sea, el problema es que los profesores se aferran a que tienen que aprenderlo de una manera teórica y no ven ese tipo de posibilidades. Entonces ahí es donde la familia sabe cómo aprende ese niño y es donde tiene que apoyarlo. O sea, no solamente en casa, sino con el profesor, de decirle, ¿sabe qué? Es que no le está entendiendo por esta situación. A él necesita explicárselo así. Cuando uno se lo dice al profesor, pues también el profesor ya toma una mediación y otras medidas para que aprenda los temas. Bueno, Carlos, y a todo esto que hemos platicado, ¿cree usted que realmente la educación cambia el mundo? La educación cambia el mundo. Todas las innovaciones y desarrollos tecnológicos vienen a través de procesos educativos. O sea, el que inventa algo no es porque no tiene conocimiento, o sea, tiene conocimiento en un área y estudia en esa área para poder generar ese conocimiento. No es necesario tener un título universitario para hacerlo, pero sí necesita uno una parte de educación formal, porque al final de cuentas es papeleo. O sea, si alguien quiere registrar una nueva invención, pues tiene que escribirlo y tiene que seguir las reglas escritas, y entonces se tiene que preparar y tiene que ver cómo le hace. Entonces sí, el problema es ese, que tenemos que pensar que sobre todo las universidades tienen que ser centros de innovación, y no hay otra forma de generar innovación si no tenemos investigación. Entonces, si los profesores se dedican única y exclusivamente a dar clases, no es lo mismo a que un profesor haga investigación. ¿Por qué? Porque al hacer investigación está generando conocimiento nuevo. Y no es lo mismo que te dé clases a alguien que está generando el conocimiento a alguien que leyó el conocimiento y lo está interpretando desde su particular punto de vista. ¿Por qué? Porque ese trabajo lo escribió alguien y ese alguien te está dando el punto de vista tal y como escribió el trabajo y no alguien que lo está interpretando. Entonces, sobre todo en la situación de educación, sobre todo a nivel superior, tenemos que tener cuidado de realmente ser universidades y no convertirnos en escuelitas, en donde aquí está tu programa, tienes que aprenderte estos temas y estos temas se los tienes que dar al muchacho. Pero sin situaciones de innovación, entonces nunca estaríamos actualizando esos programas y nunca estaríamos realmente siguiendo los procesos del mundo para ver qué es lo que tenemos que aprender. Y bueno, ya para terminar, señor Carlos, ¿cómo ve usted la educación en un futuro? Yo creo que se tienen que hacer algunos ajustes. Principalmente uno de los ajustes es que literalmente a partir de la última reforma educativa pues no hay reprobación, porque si hay reprobación los únicos castigados son los profesores. ¿Por qué? Porque un profesor que reprueba se tiene que quedar en parte de sus vacaciones a nivelar esos niños. Entonces francamente no es un incentivo para reprobarlos. Y eso hace que se vayan juntando poco a poquito deficiencias en los niños. Entonces si cambiamos ese tipo de actitudes en decir, bueno, si el niño tiene que repetir un año, pues tiene que repetir un año porque simplemente con el profesor que le tocó no pudo. Entonces eso de vernos a todas las partes de educación como un número, como a ver cuál es tu índice de reprobación, ay, cuál es tu índice de eficiencia terminal, es no ver a la educación como es. Estamos formando gente. Y si esa gente no tiene la información mínima necesaria, no puede pasar al siguiente escalón. Entonces, creo que va bien, sobre todo porque se mantienen las autonomías universitarias, se mantiene la autonomía todavía en la situación media superior, aunque ya les quieren encajonar, ¿verdad? La media superior, que ya quieren estandarizarla, cuando creo que eso sí sería un error. O sea, la educación técnica, como la que da un CONALEP, un CEBETIS, un CETIS, no puede ser lo mismo que una preparatoria de una universidad pública. Creo que sí tienen que seguir manteniendo ciertas diferencias en la forma en la que ven las situaciones. Sí, dándole la oportunidad a los que no son de una preparatoria universitaria a que se incorporen también a una universidad, pero podemos homologar los contenidos, pero las formas y las cuestiones tradicionales de la enseñanza de una
situación universitaria o una situación tecnológica, tienen que seguir manteniendo las diferencias. Entonces yo creo que por ahí es donde tenemos que empezar a corregir el rumbo, en fijarnos más en cómo aprenden los niños y no qué aprenden los niños. Muy bien, Carlos, pues muchísimas gracias Un placer. Ujú.